Muy buenas tardes, mi nombre es Yaudy de Jesús Ortiz Rodríguez, matrícula 161932. Le voy a hacer una síntesis de lo leído en el libro Historia del siglo XX de Erich Hobsbawm. Erich John Ernest Hobsbawm nació en Alejandría, en Egipto, el 9 de junio de 1917 y murió en Inglaterra, Londres, el 1 de octubre de 2012. Fue un historiador marxista británico de origen judío, considerado un pensador clave de la historia del siglo XX. Es conocido por su trilogía sobre las tres edades. Se centra en la teoría de la destrucción mutua, asegurada en la Guerra Fría, la era de la Revolución Europea en 1789, 1848, la era del capital y la era del imperio, a la cual en 1994 se añade The Age of Strings, publicada en español como historia del siglo XX. Dividió su libro en tres partes. La primera es la era de las catástrofes, la segunda la edad de oro y la tercera el derrumbamiento. En la primera parte nos habla de la guerra total. Nos habla de la Primera Guerra Mundial, en la que participaron grandes potencias y todos los estados europeos, excepto España, los Países Bajos, los tres países escandinavos y Suiza. Además, diversos países de ultramar enviaron tropas, en muchos casos por primera vez, a luchar fuera de su región. Aunque la actividad militar fuera de Europa fue escasa, excepto en el Próximo Oriente, también en la guerra naval adquirió una dimensión mundial. El plan alemán consistía en aplastar radicalmente a Francia en el oeste y luego en el este para eliminar a Rusia, antes de que el imperio zar se organizara. Al terminar la guerra, los políticos, al menos de los países democráticos, comprendieron que los votantes no tolerarían tanta muerte como en la Primera Guerra. Esto determinaría la estrategia de Gran Bretaña y Francia después de 1918, que contribuyó a que en 1940 los alemanes triunfaran en la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental ante Francia, encogida detrás de sus vulnerables fortificaciones e incapaz de luchar una vez que fueran derribadas, y ante una Gran Bretaña deseosa de evitar una guerra terrestre masiva. Los alemanes en el frente oriental pulverizaron una fuerza invasora rusa en la batalla de Tannenberg, y después, con ayuda de austriacos, expulsaron de Polonia a los ejércitos rusos. Las potencias centrales dominaban la situación. Los aliados, a pesar de que ocuparon Grecia, no consiguieron un avance significativo hasta que se hundieron las potencias centrales después del verano de 1918. El problema para ambos residía con cómo conseguir la parálisis en el frente occidental, ya que sin esta victoria ninguno podía ganar la guerra. Los aliados controlaban los océanos, excepto en el Mar del Norte, donde las flotas británicas y alemanas se hallaban frente a totalmente inmovilizadas. También nos hablaba de la Revolución Mundial, que hace referencia a la necesidad subrayada por Vladimir Lenin de que la revolución socialista sea global para ser duradera, ya que de lo contrario las dinámicas expansionistas del capitalismo y el problema de la estructura social tensionada harán tarde o temprano caer el gobierno de los trabajadores. Para esto, especialmente los trotskistas, la idea de esta necesidad se vio confirmada con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Tanto Lenin como Trotsky creían en la necesidad de
de dirigir al socialismo hacia una revolución mundial. La diferencia fue que el segundo proponía un camino centrado en la participación obrera real, a diferencia del programa soviético que posteriormente demostró su ánimo de alejarse de la participación popular. En la tercera internacional ya quedaba plasmada esa necesidad que de alguna manera Karl Marx había elaborado mediante su idea de dictadura del proletariado. Al año siguiente, la publicación del Imperialismo, fase superior del capitalismo, en 1916, Lenin comienza a proponer una teoría marxista del Estado capaz de alimentar estructuralmente en el proyecto mundial del socialismo. En 1920, ya que tiene la idea lista de dos tesis centrales para resolver una expansión contraliberal. La idea del imperialismo de manera dialecta y tercera internacional tenía 3 puntos estratégicos para consolidar la avanzada socialista por el mundo: sintetizar la experiencia de la lucha obrera, vinculación comunitaria que podría incluir social patriotismo, y ordenar las prácticas de las organizaciones proletarias y partidos socialistas y comunistas a nivel mundial. También nos habla del abismo económico que surgió en esa época, tras pasar la Primera Guerra Mundial, que se devastaron algunas zonas del viejo mundo, principalmente en Europa. La Revolución Mundial, que es el aspecto más llamativo del derrumbamiento de la civilización burguesa del siglo XIX, tuvo una difusión más amplia desde México a China, a través de los movimientos de liberación colonial desde el Magreb hasta Indonesia. Sin embargo, no había sido difícil encontrar zonas del planeta cuyos habitantes no se vieron afectados por el proceso revolucionario, particularmente los Estados Unidos de América y extensas zonas de África colonial subsahariana. No obstante, la Primera Guerra Mundial fue seguida de un derrumbamiento de carácter proletario, al menos en aquellos lugares en los que los hombres y mujeres participaban en un tipo de transacciones comerciales de carácter impersonal. El funcionamiento de la economía capitalista no es nunca uniforme, y las explotaciones de diversa duración, a menudo muy intensas, constituyen una parte esencial de esta forma de organizar los asuntos del mundo. El llamado ciclo económico de expansión y depresión era un elemento con el que ya estaban familiarizados todos los hombres de negocios desde el siglo XIX. También nos habla de la caída del liberalismo. En ese siglo se produce el hundimiento de los valores e instituciones de la civilización liberal existente sobre todo el mundo avanzado. Estos valores implican el rechazo de la dictadura y el autoritarismo, el respeto de la democracia, la libertad de expresión y la de opinión y reunión. En 1914 estos valores habían sido rechazados por los elementos más tradicionales, como la Iglesia Católica, la democracia liberal progresó notablemente entre los años de la Primera Guerra Mundial, excepto en Rusia. Ya en